Continuamos, amigos y amigas, informándoles a través de los medios comunitarios de Corape y como les habíamos comentado hace algunos minutos, desde el Ministerio de Gobierno se informó sobre una rueda de prensa para dar a conocer temas de la coyuntura nacional. Nuestra compañera Nicole Mendoza se encuentra lista para en este momento compartirnos las declaraciones, escuchar lo que se ha señalado en esta rueda de prensa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en el Ministerio de Gobierno para escuchar mediante una rueda de prensa al viceministro Esteban Torres acerca de algunos temas de coyuntura política. En estos momentos escuchemos al viceministro. Que lamentablemente le han declarado la guerra, no solo a este gobierno, sino por ende también a los ciudadanos del país. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. La más evidente, tuvieron que cancelar la sesión 932 prevista para este día, la única sesión nueva en la cual se puede proponer cambios del orden del día, en donde además estaba previsto ya el cambio del orden del día por parte de un grupo parlamentario que precisamente rechazó la decisión de cancelar esa sesión. ¿Qué pasó? Entendemos que fueron descubiertos y tuvieron que salir por un lado. Pero lo más grave es esto, respecto precisamente de los vetos presidenciales. ¿Por qué se aprobó sorpresivamente la enmienda constitucional por la cual buscan destruir la posición de colegislador del presidente de la República, bajando el número de votos requeridos para imponerse a un veto del presidente? Fundamentalmente por una revancha en contra del Código Orgánico de la Función Judicial y por supuesto, por lo que discutimos ayer, el único veto parcial que sigue este rato en trámite en la Asamblea, que es el de las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No nos olvidemos, ¿por qué se vetó ese proyecto de ley? Porque había una disposición por la cual, y de palabras claras, se buscaba que vocales de la judicatura, procesados o investigados, puedan tranquilamente pedir una licencia sin perder sus cargos y, por supuesto, siguiendo en la función judicial. Algo abominable que no toleraron ni los ecuatorianos y por eso el presidente vetó totalmente. Pero el relato no se quedó solo en la aprobación de esta enmienda. Desesperados, no sabemos por qué, por el veto total del presidente, el procurador de la Asamblea Nacional, a nombre del señor Cronfle, presentó ante la Corte Constitucional el 30 de mayo del 2024 una petición buscando inducir al error a la Corte Constitucional para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales y por ende tiene que ser un veto por constitucionalidad, no un veto total. Lo que significa, queridos amigos, que si la Corte aceptara esa petición, regresaría el veto a la Asamblea Nacional sin que ya el presidente pueda hacer algo más. Pero no solo eso, no solo es una interpretación antojadiza de lo dispuesto en la Constitución de la República, sino que posteriormente, y este documento ustedes lo van a tener hoy en sus manos, el 4 de junio del 2024, a través también del procurador de la Asamblea Nacional, a nombre del señor Cronfle, presenta un segundo escrito, que yo no sé si conocen esto los 136 legisladores. ¿Aprobaron esto legisladores del Parlamento, este documento? Que entre otras cosas, insistiendo en que no se tome en cuenta el veto del presidente, en el último párrafo defiende
la reforma de la Asamblea Nacional, diciendo lo siguiente, y lo voy a leer con la venia de todos ustedes. En este sentido, la reforma que plantea es la posibilidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura que se encuentren cumpliendo prisión preventiva o en arresto domiciliario, solo escuchemos la gravedad ya de que un administrador de justicia esté en prisión preventiva o en arresto domiciliario, puedan acogerse al régimen de licencia sin sueldo, efectivamente hasta que una vez haya sustanciado y culminado el proceso judicial, en aras, se argumenta antes, de su derecho a la inocencia. Imagínense ustedes, y esto se presentó a nombre de toda la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional. ¿Saben esto los 136 legisladores? ¿Aprobaron ustedes con su venia que se presenten estos documentos para defender la posición del Código Orgánico de la Función Judicial que muchos argumentan haber votado sin siquiera haber leído? ¿A quién se intenta proteger? Es lo que más nos deja dudas con este tipo de defensas irrestrictas a un artículo por demás abominable, haciendo caso omiso a lo que ha dicho ya la propia Corte Constitucional en dictamen del 12 de abril del 2022, en la cual le dijo a la Asamblea Nacional en ese momento que la calidad y los tipos de los vetos los decide el presidente de la República, no la Asamblea Nacional, y peor aún, una interpretación de lo que la Asamblea Nacional quisiera en uno de los vetos. Y dice, y también voy a leer con la venia de todos ustedes en el párrafo 27, el hecho de que se citen artículos de la Constitución para sustentar los cambios propuestos, que presenten textos alternativos, significa, en resumidas cuentas, que el Ejecutivo decide qué tipo de veto es. Este tipo de hechos los denunciamos, los hemos presentado a todos ustedes y estamos abiertos a preguntas. Bueno, la primera carta la tiene en este momento la Corte Constitucional en no dejarse inducir al error que se ha provocado con estas peticiones a la Corte, porque lo que buscan es ya no solo quitarle la capacidad de veto parcial, sino la capacidad de veto total al presidente de la República. Este rato ya son los ecuatorianos los testigos de cada movimiento que se haga en la Asamblea Nacional. Por favor, Vanessa Silva, de El Universo. Viceministro. Vanessa, ¿cómo le va? Buenos días. Con toda esta situación que se ha generado, ¿desde hace cuánto usted no mantiene o ha intentado un acercamiento para conciliar estas diferencias con el resto de bancadas? Lo que pasó el jueves de la semana pasada fue un mensaje claro de lo que pretende el legislativo frente al ejecutivo. Existía un diálogo fluido, se conversaba, se resolvían las diferencias, pero jamás se pensó que iban a llegar a estos extremos. Y estamos hablando de que básicamente toda la producción de la Asamblea con esa reforma malhadada se convierte en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo contra el presidente Noboa, contra su gobierno, y no por temas jurídicos, por temas electorales. Se están preparando para lo que viene y por eso la consigna es atacar, destruir al gobierno y evitar cualquier posibilidad, en el caso de que el presidente Noboa quiera ser candidato, de elección el 25. Por favor, Lucía Clavijo, de Teleamazonas. Bien, viceministro, un poco ayer escuchamos estas declaraciones que pedían en su salida que cambien a los un poco la respuesta a usted ante este pedido y también sé que no estamos hablando del tema, pero sí mencionó una reunión con las organizaciones sociales. ¿Cuándo sería esta reunión? A ver, lo primero, nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso, así que estoy aquí de vocero del Ministerio de Gobierno. Lo segundo, la reunión con los sectores especialmente indígenas y sociales está prevista para el día lunes. Hemos querido tener la prudencia de ver qué pasa el día sábado y, por supuesto, continuar con estos diálogos que se han trasladado también al sector empresarial, como dije antes, también al sector educativo, a los alcaldes, a todos los gremios y fundamentalmente enfocados en el sector de transporte para que se entienda la medida, se la procese y podemos llegar a un buen acuerdo.
Por supuesto, por supuesto. Como organizaciones sociales hay muchas, una de ellas es la CONAIE, y si quiere ir, podrá ir, si no quiere ir, no irá. Por favor, Manuela Bedón de Ecuador TV. Sara Ortiz del Expreso, por favor. Viceministro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está la posibilidad de un diálogo con la Revolución Ciudadana, tomando en cuenta de que, bueno, al principio del gobierno ya hubo estos diálogos que le permitieron, lo que decía el señor Cronfle, tener una asamblea que era posible el diálogo y el consenso? Ellos se declararon en oposición abierta hace algunas semanas, se opusieron además a la consulta popular. Habrá que ver si ellos mantienen esa puerta cerrada o que están abiertos al diálogo. Nosotros mantenemos, eso quiero ratificar, la apertura al diálogo, pero lo que no vamos a dejar es que con pretextos de diálogo les engañen a los ecuatorianos diciendo que las cosas marchan bien en la asamblea cuando en el fondo están operando en contra total de gobierno. Así que con el que quiera hablar, lo mismo que pasa con las organizaciones sociales, siempre seremos suficientemente maduros para mantener un diálogo con el que quiera. Por favor, Gabriela Mena de TC. ¿Cómo le va, Gabriela? Mi pregunta es, ustedes habían mencionado y lo hice visto el tema de las tres bancadas que estarían en contra del gobierno. ¿Ustedes tienen algunas pruebas, razones para afirmar esto? Bueno, primero las declaraciones de ayer, que creo que lo hicieron en caliente, sin pensar dos veces, evidenciaron justamente lo que nosotros decíamos. No descartaron, mire usted, en las declaraciones de algunos legisladores que sí están pensando en algún tipo de sanción para el presidente de la República con esta comisión que conformaron para analizar el informe. Lo cierto es que no se esperaban lo de ayer, los hemos encontrado con las manos en la masa, y eso es importante que los ecuatorianos lo sepan, porque nosotros sabemos hacer política, pero los ecuatorianos no pueden ser engañados y tienen que saber exactamente qué está pasando en cada una de las funciones del Estado. Andrea Salazar del Mercurio de Cuenca. En la asamblea dicen que se ha iniciado un proceso de revanchismo, que ustedes acá aplican la venganza, ellos también, y que en este proceso es lo que se ha hecho el veto total a la ley que beneficiaba a los GAC. ¿Qué pasó con la, bueno, primero saber qué opina usted sobre si esto obedece a una revancha, y segundo, qué pasó con los diálogos que ustedes estaban manteniendo con municipalidades, con prefecturas, y que ellos dijeron que había ya un acuerdo para que ustedes, el gobierno, no lo vete totalmente porque se afecta a la economía de los, sobre todo de los municipios y los pequeños, que son los más afectados. A ver, tuvimos una reunión precisamente con los GATS, ese fue uno de los temas que se tocó esta semana en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero específicamente sobre el tema de la compensación en el caso eventual de la eliminación de subsidio a las gasolinas, por eso estuvieron los GATS. Respecto de esa ley específica, ¿cuál es el mayor problema? Entender que el Estado es uno, no es que son entidades separadas, ni los municipios, ni las prefecturas, ni el Estado central. Y la responsabilidad que tenemos todos con las necesidades del país no puede dejarle al Estado cercenado en ingresos para cumplir con expectativas que muchas veces los GATS no la hacen. Que hemos visto, pues, cuánto gasta un municipio en conciertos, en ciertos millones de dólares en conciertos. ¿Es lógico acaso entonces que los recursos se queden ahí o que tengan, por supuesto, un manejo ordenado, justo desde el Estado central, como ha sucedido con este gobierno? Y a propósito, con la buena noticia de que ayer llegaron $1.000 millones de los multilaterales, precisamente esos recursos van sobre todo a los GATS. Entonces, los recursos se transfieren, pero este tipo de normas que lo que buscaban era asfixiar el manejo contable de los recursos, evidentemente tenían que ser vetadas. Brian Espinosa de Pichincha Universal. Bueno, ahora sí hágame preguntas, pero Ministerio de Gobierno, porque usted hace siempre de todo. Mientras no hay una solución, una salida entre el legislativo y el ejecutivo, el presidente actuará con vetos totales para no darle chance al legislativo de aplicar lo que aprobó hace 2 semanas. Vamos a ver qué tipo de leyes se aprueban en la Asamblea en estas semanas y en estos meses. Si son leyes positivas, no hace falta ningún tipo de veto total. Sin duda el veto parcial ya quedó en un chiste, porque es impracticable en el trajinar legislativo. Pero habrá que ver qué se aprueba y qué tiene que ser vetado totalmente y qué quizás no requiere ni veto.
Así es, compañeros, como escuchamos al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, acerca de estos temas de coyuntura política. Dentro de ellos, el viceministro señaló que próximamente, el día lunes, podrán reunirse con algunos movimientos y organizaciones indígenas para tratar la eliminación de los subsidios a la gasolina. Y también se refirió en cuanto a estos problemas entre el legislativo y el ejecutivo, que existe un revanchismo entre bancadas que intentan desestabilizar al gobierno. Eso en cuanto les podemos informar desde el Ministerio de Gobierno. Con esta información volvemos de estudios. Corape informa. Y estábamos escuchando a Esteban, viceministro de Gobierno, quien se refería a temas de la coyuntura nacional. Amigos y amigas, y pasamos